Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, espérame, listo, les voy a empezar compartiendo. El día de hoy vamos a empezar este módulo. Entonces, este módulo es el rol del auxiliar de farmacia. En esta primer clase lo que vamos a hacer es una introducción a lo que son las funciones y como el rol del auxiliar de farmacia. Y vamos a hacer simplemente una lectura del módulo. Entonces, esta primera clase, para que luego no se preocupen, no tiene presentación de apoyo, es simplemente el mismo módulo. ¿Qué vamos a ver entonces en este módulo? Vamos a tener primero esta primera clase, que es el auxiliar de farmacia. Y en la siguiente clase vamos a empezar con la condición de venta de los medicamentos. Entonces vemos condición de venta de los medicamentos. Tenemos una clase para aprender a hacer cálculo de dosis. Y de ahí empezamos a hablar sobre la dispensación de medicamentos, la adquisición, la recepción y el almacenamiento, que serían como todas las funciones que tiene el auxiliar de farmacia. Listo. Espérenme. Ahí se ve bien la presentación, el módulo, ¿cierto? Sí, se ve bien. Listo, gracias. Bueno, esperen. Bueno, entonces empezamos hablando del rol del auxiliar de farmacia y hemos hablado durante estos módulos que las farmacias son el primer punto de contacto eh, al sistema sanitario de nuestro país. Entonces las farmacias son de gran importancia porque miren que es cuando el paciente llega y le entregamos el medicamento, entonces sería como un contacto importante entre que el paciente empiece su tratamiento y ¿Y qué es importante en las farmacias? Entonces, acuérdense que a partir de la nueva ley de medicamentos, las farmacias pasaron a ser un centro de salud. Entonces, ahora no solo se han convertido en un lugar de esos donde llegamos y solamente se hace venta de medicamentos, sino que ahora lo que hacemos es una asesoría. Entonces, es un espacio donde se da una atención integral. La idea entonces es que las personas que trabajan en farmacia tengan un amplio conocimiento en lo que es farmacología y en otros puntos también, porque miren que ahora las farmacias no solamente venden medicamentos, también tenemos dermocosmética, tenemos insumos médicos. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que los auxiliares de farmacia y también todo el equipo que está dentro de la farmacia tenga conocimientos. ¿Qué conocimientos deberíamos tener entonces? Medicamentos alopáticos. Acuérdense que medicamentos alopáticos son estos medicamentos que son los tradicionales, los medicamentos de síntesis química, los que normalmente conocemos. De ahí también entonces pasaríamos a los medicamentos naturales, los fitoterapéuticos, y los medicamentos homeopáticos. Entonces, no solamente nos quedamos con medicamentos, sino que también debemos tener conocimiento de los insumos médicos, de los cosméticos y medicamentos veterinarios, porque acuérdense que aunque los medicamentos veterinarios no sean una exigencia, pueden haber farmacias que también los tengan. Entonces, todos estos temas los vamos a marcar en el siguiente módulo. Se me olvidó decirles una cosita. Este módulo que es de auxiliar de farmacia tiene solo dos exámenes. De este módulo 3 sacamos dos exámenes y del módulo 4 sacamos dos exámenes y ahí completamos los cuatro exámenes. Listo, entonces de este módulo, si lo ven que es muy cortico, vamos a tener solamente dos exámenes. Bueno, entonces, ¿qué vamos a empezar hablando? El auxiliar de farmacia. Entonces, el auxiliar de farmacia es un profesional encargado de prestar asistencia al químico farmacéutico. Presta asistencia en la recepción, en el almacenamiento, en la dispensación y distribución de productos farmacéuticos. Pero a pesar de que el auxiliar de farmacia está encargado o puede realizar todas estas acciones, la función principal del auxiliar de farmacia es dispensar medicamentos. Entonces, es imprescindible en tareas administrativas, tareas sanitarias como llevar a cabo protocolos que hemos visto, protocolos que son de exigencia como por ejemplo la toma de la temperatura, protocolos de recepción que vamos a ver después el módulo de recepción de medicamentos
Entonces, el auxiliar de farmacia es indispensable. Es indispensable en muchas tareas, pero su función principal siempre va a ser la dispensación de medicamentos. Dependiendo de la farmacia entonces en la que nosotros nos desempeñemos, podemos realizar solo una función o diferentes funciones. No solo entonces se debe contar con la formación farmacológica, sino que también tenemos que tener entonces conocimientos en la legislación, porque también de nosotros depende de que cumplamos las leyes que nos están exigiendo en el país. Importante también tener entonces conocimientos en atención al cliente. Nosotros aquí lo vamos a nombrar un poquito, pero después van a tener un módulo solamente enfocado en atención al cliente. Y también importante tener conocimiento en el control de inventarios y en informática. En informática ahorita vamos a ver un poquito por qué motivo nos ponen esto acá. El objetivo entonces principal de un auxiliar de farmacia debe estar siempre enfocado al bienestar y la seguridad del paciente. Todas estas actividades que nos nombran acá, nosotros las hacemos con un fin, y el fin es que nuestro paciente tenga bienestar y que esté seguro. Entonces, nuestro fin siempre va a ser enfocado en el paciente. Bueno, las funciones entonces del auxiliar de farmacia. Por un lado tenemos todas las funciones que son de dispensación. Acuérdense que dijimos que la dispensación es la principal, es la función principal del auxiliar de farmacia. Entonces, en la dispensación, ¿de qué nos encargamos? Por una parte, de entregarle el medicamento al paciente. Le entregamos el medicamento que nos está solicitando y que él necesita, que es nuestra función principal. La recepción, lectura e interpretación de la prescripción. Entonces, leer la receta, darnos cuenta de qué le están pidiendo en esa receta, ver que la receta esté emitida de una forma correcta. Y si la receta nosotros la interpretamos de una forma correcta, pues vamos a hacer una dispensación también correcta. Por eso entonces después vamos a ver un módulo sobre esos requisitos que tienen la receta, que igual nosotros ya vimos un poquito en el primer módulo. En la dispensación, ¿qué también hacemos? Derivación al químico farmacéutico cuando se requiera de dispensar medicamentos psicotrópicos y estupefacientes. Entonces nosotros debemos estar en las condiciones de coger una receta, saber qué es un psicotrópico y estupefaciente y pasárselo al químico farmacéutico para que él nos entregue el medicamento. Porque al final, en la entrega final al paciente la hacemos nosotros. El químico no lo entrega, se encarga de ver cuántos son, pero no los pasa a nosotros como auxiliares, y nosotros después lo que hacemos es terminar la venta. También, ¿de qué se encargan? Garantizar la entrega del medicamento y la dosis correcta. Miren que todo eso entonces va asociado. Si nosotros hacemos una lectura correcta de la receta, pues también vamos a entregar el medicamento y vamos a hacer una dispensación correcta. Dispensación informada de medicamentos. Entonces, brindar al cliente la información más relevante, como la dosificación y el tiempo de tratamiento. Miren que aquí nos hacen un énfasis en recetas ilegibles. Si nosotros tenemos una receta ilegible para el cliente, pero nosotros la entendemos bien, nosotros podemos dispensar un medicamento. Pero si esa receta es ilegible para el cliente y también es ilegible para nosotros, pues obviamente no podemos dispensar un medicamento en el que no estamos seguros qué medicamento es. Entonces nosotros tenemos la potestad de decirle al paciente: no le vamos a dispensar porque realmente no entendemos muy bien la receta. También tenemos unas ayudas, pues si nosotros no la entendemos, se le puede preguntar al químico, se le puede preguntar a un compañero, pero si definitivamente nunca se está seguro de eso, no se dispensa. Si sabemos realmente qué nos dice la receta, ahí qué debemos hacer nosotros, entonces hacer una dispensación informada. Decirle al paciente cuál es el medicamento, cuál es la dosis y cómo le indicaron tomársela, para que el paciente no llegue a la casa y no tenga confusión de esto. Verificación y comunicación de indicaciones médicas al paciente. Entonces, esto de indicaciones médicas va todo lo que es enfocado a la receta.
porque no le vamos a dar indicaciones médicas, pues que no salgan en la receta. Si es un medicamento de venta libre, pues le vamos a dar todas las indicaciones que nosotros conocemos de ese medicamento. Concientización y educación sobre la importancia del uso racional y seguro de los medicamentos. Miren que hemos hablado mucho sobre por qué es importante el uso racional de los antibióticos, hemos hablado del calcio, del omeprazol, de la prednisolona, entonces todo eso que nosotros vamos aprendiendo, la idea es irla informando al paciente en el momento de que lleven esos medicamentos, porque esa también es parte de nuestro trabajo, que la dispensación sea informada. Asesoría sobre productos farmacéuticos. Entonces, todo esto va en la parte de dispensación. Miren que nos hablaban al principio de que no es solamente venta de productos. La idea es que nosotros asesoremos y seamos un centro de atención enfocada como en todos los puntos. Entonces, de cualquier producto que el paciente vaya a llevar, nosotros deberíamos estar en las condiciones y debemos hacerle una buena asesoría de todos sus productos, sean cosméticos, sean medicamentos, insumos, etcétera. Bueno, todo eso fue enfocado en la dispensación. Ahora, si nos enfocamos en la recepción de mercadería, porque mire que también nos hablan que nos encargamos de la recepción. Entonces, en la recepción de mercadería, lo que hacemos es brindar apoyo al químico farmacéutico. Principalmente esto que lo hacemos en farmacias independientes. Las farmacias más pequeñas no tienen un bodeguero que se encargue de eso. Entonces, ¿quién hace las actividades de recepción? Las hace el auxiliar de farmacia y las hace el químico. Entonces, lo que hace un auxiliar de farmacia es prestar o brindarle ese apoyo al químico farmacéutico en la recepción de mercadería. Por eso nosotros al final vamos a ver un módulo que es de bodega. También en caso de que no nos queramos enfocar en auxiliares de farmacia, pues podemos dedicarnos a hacer la parte de bodegueros y ahí estaríamos a cargo de toda esta parte de recepción. En la recepción, entonces, también está el chequeo administrativo y físico de lo que ingresa a la farmacia. Existen dos tipos de recepción, una recepción administrativa y una recepción física. En esa primera recepción administrativa, nosotros lo que hacemos es enfocarnos en verificar que lo que nos llegó sea lo que nosotros hayamos pedido. Y en la recepción física, entonces nos estamos enfocando en que los productos que nos llegaron estén aptos para vender y que también, que le verificamos nosotros siempre. Acuérdense que no podemos tener productos sin el registro del ISP, no podemos tener productos vencidos, productos que no estén como legalizados en el país. Entonces, todas estas cosas las hacemos en la parte de recepción. Nos encargamos también de apoyar la parte de almacenamiento de medicamentos. El almacenamiento de medicamentos viene posterior a que uno hace una recepción, porque nos llegan los productos y ¿qué tenemos que hacer después? A empezar a almacenarlos. Entonces, se hace una verificación y se hace un ingreso al sistema de todos los productos. Esto se hace principalmente, recepcionamos y empezamos a ingresar todos los productos al sistema. Cuando ya están en el sistema, ¿qué hacemos? Los organizamos. Entonces tenemos dos lugares para nosotros organizar productos. Tenemos las góndolas que están afuera de vista a los pacientes, al cliente, y tenemos toda la parte de bodega adentro de nuestra farmacia. Entonces, hay muchas formas en las que nosotros podemos organizar esos medicamentos. Lo que yo les digo, esto lo vamos a ver más adelante, pero ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, que organicemos por grupo terapéutico, entonces organizar todos los anticonceptivos en un sitio, organizamos todos los hipoglicemiantes en otro sitio, organizamos toda la parte gástrica en otro sitio. También podemos organizar, por ejemplo, por laboratorio. Entonces, Laboratorio de Chile en un lado, MIMLA en el otro lado. Podemos organizar por forma farmacéutica, entonces todos los supositorios, todos los jarabes en un mismo sitio. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve que la parte de la dispensación y que la parte de la venta sea mucho más ágil. Porque si nos llegan a pedir un producto y nosotros sabemos dónde está ubicado, porque tenemos estandarizado esa ubicación, pues es más fácil para nosotros ver si lo tenemos y entregárselo al paciente. Se puede también almacenar por orden alfabético. Entonces, por orden alfabético es como la más utilizada porque es
casi que todos los productos genéricos nosotros los organizamos en orden alfabético, que es mucho más fácil encontrarlos. El almacenamiento, entonces ya les dije, puede ser directo en góndolas, en estas que tenemos de exhibición, y cuando ya las góndolas no son suficientes, tenemos productos almacenados en la bodega. En ambos lugares es súper importante hacer un almacenamiento adecuado, porque acuérdense que la idea es garantizar la seguridad del paciente. Si nosotros no almacenamos el producto de forma adecuada, estos productos se nos van a empezar a dañar y el paciente le va a llegar un producto que no está en buenas condiciones, o sea que no va a ser seguro para él. Bueno, también nos dice aquí, almacenar correctamente los medicamentos según las normas de conservación. Entonces, acuérdense que tenemos unas normas de temperatura en farmacia. ¿Se acuerdan cuál es la temperatura que debe haber en la bodega? ¿Cuál es lo máximo? ¿Alguien lo recuerda? Porque esto ya lo vimos desde el primer módulo. ¿Cuál es la temperatura máxima que debe haber en la bodega? Y en la parte del refrigerador. De 6 a Profe, 8, ¿no era? no, era del refrigerador, era hasta 8 grados. Sí, Desde los Y dos la dijeron temperatura de la correcto. farmacia entonces sería de los 20 hasta los 25. Sí, está bien. La del refrigerador de 6 a 8 y la de la Ajá, farmacia de máximo 25 grados. 25, Entonces, sí. cuando nosotros hacemos el almacenamiento de los medicamentos, tenemos que asegurarnos de que cuando lo pongamos en ese sitio cumpla con esas condiciones. Perfecto. Bueno, entonces hasta ahí almacenamiento. Pasamos a la parte de reposición de medicamentos. Reposición de medicamentos nos habla de, por ejemplo, hay dos formas que yo les dije de organizar medicamentos. Tenemos la forma de organizarlos en góndolas y en la bodega. Pero reposición se refiere a cuando esos medicamentos de las góndolas o esos productos de las góndolas se nos están acabando y ya los clientes no la están viendo. Entonces, reposición es que nosotros vayamos a la bodega, tomemos el producto y empecemos a volver a reponerlos en esas góndolas. Entonces, volver a organizar lo que está a vista al cliente, que eso lo tenemos que hacer, idealmente hacerlo todos los días, porque todos los días se están vendiendo productos. Entonces, nosotros debemos saber qué productos se nos han vendido para empezar a reponerlos y que no se nos vean como esos espacios. Existen algunas farmacias que esa administración de las góndolas las tienen diseñadas en unos planogramas. Entonces, nos llega desde la administración una imagen de cómo debemos diseñar esas góndolas. Entonces, por lo general, los auxiliares de farmacia y los bodegueros son los que se encargan de realizar esto, de ver que las góndolas estén tal como se diseñan en el planograma. Farmacias independientes que no les llega planograma, entonces somos nosotros los encargados de realizar el planograma, de ver qué productos vamos a exhibir de forma de que se nos empiecen a vender. Bueno, pasamos a otro punto, apoyo en gestión de inventario. Entonces, el auxiliar es muy clave en esta parte del control y el seguimiento del stock. ¿Por qué? Porque el auxiliar es la persona que está vendiendo y se está dando cuenta qué productos se están rotando, qué productos han salido y con qué productos nos estamos quedando sin stock. Entonces, el auxiliar es súper importante porque tiene la tarea de ir como anotando esos productos que vemos que se nos están acabando y que tenemos que empezar a pedir empecemos a empezar a pedir. O de pronto son los auxiliares quienes se dan cuenta de qué medicamentos van a pedir normalmente en la farmacia que nosotros no tenemos para vender, para que se empiece a hacer la compra. Miren, esto se da tanto en farmacia independiente como comercial. En la farmacia comercial, eh, la parte de la compra de productos se hace a través de un software, pero muchas veces ese software también se puede equivocar y no tener en cuenta esos medicamentos que los pacientes han ido a preguntar un montón de veces y que nunca hemos tenido. Entonces, eso es una parte importante del auxiliar, porque el auxiliar se está dando cuenta constantemente de qué es lo que se está vendiendo, de que hay que pedir un poquito, que hay que aumentar o qué productos se nos está quedando demasiado y que no se vendan y se nos van a perder. Entonces, es el que tiene el conocimiento de toda esa rotación de productos.
También se encargan entonces del apoyo en la realización periódica de inventarios. Eh, Todas las farmacias realizan un inventario, puede ser una o dos veces al año un inventario general. ¿En qué consiste ese inventario general? Entonces, el inventario general es revisar todos los productos que tenemos en el sistema y compararlos con los productos que tenemos en físico. La idea es que si el sistema me dice que tengo 10 paracetamol, pues tenemos que tener en físico, en la farmacia, en la góndola, 10 paracetamol. Muchas veces esto no es así, pueden haber muchas equivocaciones. Eh, Puede haber sido que el producto se nos dañó y no lo sacamos del inventario. Pudo haber sido que se nos dañó el sistema en ese momento, lo vendimos y nunca se dio de baja. También puede pasar que lo dejamos a la vista de un cliente y que alguien llegó y se lo llevó. Puede pasar que el cliente estaba preguntando por él, lo dejamos ahí y al final se nos olvidó y se lo empacamos en la bolsita. Entonces, hay muchas razones por las cuales el inventario se nos descuadra. Para que no se descuadre un inventario, entonces las farmacias hacen algo que se llaman inventarios rotativos, que es todos los días. La mayoría de las farmacias hacen inventario todos los días, otras escogen una vez a la semana. Entonces existen dos tipos de inventario, dos o tres tipos. Los más utilizados son el inventario general, que lo hacemos cada 6 meses o una vez al año, y el inventario rotativo que se hace todos los días. Entonces, ¿quién se encarga de hacer este inventario? Esto lo hace el auxiliar y en caso de que haya un bodeguero, también el bodeguero. Bueno, pasamos a la parte de fraccionamiento. Acuérdense que todas las... ay, disculpen, se me fue esto. Todas las farmacias debemos tener la parte de fraccionamiento. Puede ser que si no lo hacemos nosotros directamente en la farmacia, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a tener contratado con un tercero. Pero las farmacias que sí tengan fraccionamiento, el químico, perdón, el auxiliar puede ayudar al químico farmacéutico en estas tareas. Entonces, si bien el químico farmacéutico es el encargado del fraccionamiento de productos, él puede capacitar a un auxiliar y el auxiliar ser quien se encargue de estas tareas, obviamente bajo el consentimiento del químico y que el químico esté todo el tiempo con él. Pero puede pasar en esas farmacias de fraccionamiento, nos podemos dedicar a esa parte. Otro tema, velar por la correcta conservación de los medicamentos. Ya lo hablamos un poquito arriba. ¿Y a qué se refiere eso? Que esto es una tarea, si bien el químico, miren que esas temperaturas se toman 2 veces al día. Se toman 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. El químico es encargado de que esto se haga correctamente y de que se haga, o a veces hasta solo el químico es el encargado de llevar el registro. Pero el auxiliar, como también debe velar porque se cumplan toda la parte de legislación de la farmacia, también debe estar en las condiciones de identificar cuando esto no se esté dando. Entonces nosotros mismos debemos estar en las condiciones de ver que, no sé, miramos el termómetro del refrigerador y está en 10 grados o está en -2, darnos cuenta de que eso no es correcto. Lo mismo que si nos llegó un medicamento que es para cadena de frío y lo tenemos afuera en el mesón. Entonces nosotros tenemos que estar en las condiciones de darnos cuenta que los medicamentos se estén conservando de la forma correcta. Bueno, aparte de eso, entonces, otro de nuestras funciones, control de vencimiento de medicamentos. Es una parte súper importante. En esta parte de control de vencimientos, no solo el bodeguero es quien se encarga, es también los auxiliares. En la mayoría de las farmacias a los auxiliares les asignan ciertos laboratorios por meses y ellos se encargan de ver que se saquen las fechas de vencimiento de estos productos, pues que los productos se saquen en las fechas de vencimiento correctas. Entonces, estos los van rotando, dependiendo si la farmacia hay dos auxiliares, pues lo dividen en dos. Si ustedes son los únicos auxiliares, pues entre usted y el químico se tienen que encargar de esto. Pero ¿qué es importante? Que nosotros tenemos que tener identificados siempre cuáles son los medicamentos que van a vencer en la farmacia. ¿Por qué? Porque, Profesora, señora, ¿tiene norma de retiro eso o se saca solamente el día antes que venza o cómo se hace? ¿Se bueno, saca el día antes o no? no, eso se gestiona con el laboratorio.
Hay laboratorios que a nosotros nos dicen tienen que devolvernos 3 meses antes los productos a vencer. Hay laboratorios que nos dicen no lo reportan el mismo mes. Y hay otros laboratorios que simplemente cuando ya estén vencidos. También pueden haber pactos con los laboratorios que digan que no se pueden devolver productos vencidos y eso queda para merma de la empresa. Eso se pacta realmente con la farmacia. Lo normal, por ejemplo, en farmacias de cadena se sacan 3 meses antes. Entonces, en farmacias de cadena, 3 meses antes, tú tienes que empezar a sacar los productos que se van a vencer. Pero realmente ese es un acuerdo que se haga entre el laboratorio que te vendió el medicamento y la farmacia. Y cada farmacia, o sea, cada químico determina en qué momento les va a hacer sacar los medicamentos. ¿Cuál es la idea? Que más o menos 3 meses antes nosotros tengamos identificados los medicamentos que van a seguir en vencimiento. Tenemos que identificarlos porque son los primeros medicamentos que debemos vender. Entonces nosotros, la idea es que los primeros productos que tenemos para vender son los productos que primero se nos van a vencer. Los productos se pueden vender más o menos, supongamos, si el producto hoy es 1 de diciembre y vence en 30 de diciembre y la cajita trae solamente 10 tabletas, lo podemos vender porque él va a vencer el 30 de diciembre y el paciente se lo va a tomar en 10 días. Pero obviamente ahí sí hay que tener en cuenta el producto. La mayoría de las farmacias empiezan a identificar los 3 meses antes. Y el mes en que vence, ahí ya lo sacan como para evitar errores o confusiones en la venta. Pero sí es algo más a convenio entre el laboratorio y la farmacia. Hay laboratorios que si tú compras con gusto, que si tú compras con una gran cantidad, ellos te dejan sacar más vencimientos. Hay otros laboratorios que si les compras muy poquito, de pronto no tienen ese convenio. Listo. Bueno, entonces esa parte, identificar cuáles son los productos próximos a vencer. Muchas veces lo que se hace es empezar como a marcar o sacar a un área diferente los que ya van a vencer. Hasta ahí entonces vimos cuáles son las principales funciones que tenemos como auxiliares, que son dispensación, recepción de mercadería, almacenamiento, reposición, apoyo en la gestión de inventario. En esto de gestión de inventario también va en la gestión de ventas, fraccionamiento, la conservación de los productos y control de vencimientos. ¿Hasta ahí tienen de pronto alguna duda? Listo. Pasemos entonces a cuáles son los conocimientos y las competencias requeridas para un auxiliar de farmacia. El auxiliar de farmacia entonces debe contar con competencias, habilidades duras y habilidades blandas. La idea de todas estas habilidades es que nosotros podamos brindar una atención de calidad a nuestros clientes y nuestros pacientes. Cuando hablamos de habilidades blandas es todo lo que nos referimos a eso de atención al cliente. Y habilidades duras es los conocimientos que debemos tener de farmacología, los conocimientos de pronto de matemática, los conocimientos del sistema. Entonces, esas habilidades que tenemos que tener, entonces la farmacología, que sería de pronto como lo más esencial para nosotros, porque nos estamos enfocando a los medicamentos. Entonces, el auxiliar debe tener conocimientos claros respecto a los medicamentos que está manejando, cuáles son las vías de administración, las formas farmacéuticas, la dosificación, cuáles serían las principales o las reacciones adversas más comunes de los medicamentos, algunas interacciones o contraindicaciones. Todo esto nosotros lo estudiamos y también lo vamos aprendiendo a medida de que vamos ejerciendo en farmacia. Vamos viendo que hay medicamentos que nosotros por lo general no manejamos, otros que manejamos más, entonces vamos a ir cogiendo conocimiento en esa parte. Es importante para nosotros que estudiemos, que cada vez que damos un medicamento nuevo, entonces tomarnos el trabajo de preguntarle al químico para qué es, qué se utiliza, para que nosotros con eso vamos a ir cogiendo conocimiento y el próximo paciente que nos llega, pues ya tenemos bases para darle esa explicación, esa asesoría.
Dice que el auxiliar de farmacia debe comprender la farmacoterapia de las enfermedades más frecuentes para consultas de un cliente en farmacia. Entonces, por ejemplo, eso que hablábamos del colesterol alto, de la hipertensión, debemos tener un conocimiento breve de por qué se da y qué es lo que nos están ayudando los medicamentos. Y también en esta partecita que vimos, que es identificar bases anatómicas, fisiológicas, farmacológicas, comprender o conocer algunas enfermedades. No, uno no espera conocerlas todas en el primer momento porque hay enfermedades muy raras o hay enfermedades que normalmente no se ven, pero sí ir teniendo las más frecuentes. Eso en la parte de farmacología. La parte de legislación, que lo vimos todo en el primer módulo. Entonces, conocer esos aspectos básicos de nuestro sistema de salud, conocer cuáles son las leyes que regulan el ejercicio farmacéutico y los autores. Entonces, ¿se acuerdan cuál era la ley de farmacias? ¿Cuál era el numerito de la ley del decreto de farmacia que regula las farmacias, los botiquines? Listo, entonces para que nos acordemos es el 466. El 466 es el que nos rige a nosotros como farmacia. Psicotrópicos el 404 y estupefacientes 405. Entonces acordémonos 404, 405 y el 466. Que si de pronto no nos acordamos de alguna normativa, pues al menos sí saber dónde las vamos a consultar. Y en la parte de legislación, que es lo que vamos a ver en este módulo, entonces tener conocimiento sobre los tipos de recetas y las condiciones de venta que tienen los fármacos. Bueno, pasamos también a tener conocimiento del mercado farmacéutico chileno. ¿En qué va en esta parte? Conocer las marcas de los medicamentos que normalmente tenemos, cuál es la disponibilidad de ciertos medicamentos o el quiebre de stock dentro del país. No sé si a veces han visto que sacan anuncios que dicen este medicamento está agotado dentro del país, este medicamento el laboratorio no lo está sacando, que se empiezan a agotar los medicamentos. La idea es que nosotros que estamos entonces de vista al paciente tengamos conocimiento de esos medicamentos que se están agotando. Es muy bueno que empecemos a seguir o que de vez en cuando leamos la página del ISP y el CEREMI en cuanto a medicamentos, porque ahí nos vamos dando cuenta de esto. Darnos cuenta de todas las alertas sanitarias. Entonces, cuando nos dicen que hay que retirar este anticonceptivo por tal motivo, entonces nosotros podemos llegar a la farmacia y revisar que no tengamos ese, y si lo tenemos, llevarlo entonces a cuarentena. Entonces, tenemos que estar involucrados en todo ese contexto que tiene el país en cuanto a medicamentos. Aparte de eso, todo esto que estamos viendo son habilidades duras. Aparte de eso, entonces, ¿cuál? Las matemáticas. Si bien no tenemos que tener un conocimiento pues muy alto en matemáticas, en algunas ocasiones sí nos toca hacer cálculos pequeños en cuanto a, por ejemplo, dosis. Muchas veces el médico le dice al paciente, tómese 10 mililitros por 10 días y nosotros debemos saber cuántos tarritos de jarabe le tenemos que entregar para que le dé su tratamiento completo, que el paciente no se vaya y se quede a la mitad con los medicamentos. Ver de pronto, no sé si han visto que hay medicamentos que vienen en gotitas y las goticas o los jarabes por lo general se manejan por peso de paciente. Entonces el paciente pesa tanto, ¿cuánto le tenemos que dar? Muchas veces esto debe venir incluido en la receta, pero no siempre pasa que el médico nos especifique esto en la receta. Entonces debemos tener un conocimiento en esta partecita, sobre todo como en cálculos de dosis. Vamos a tener una clasecita para revisar eso, que es para el segundo examen de este mismo módulo. Y habilidades informáticas. Entonces, en habilidades informáticas, ¿qué va enfocado? Va enfocado en el manejo del software de la farmacia. Todas las farmacias tienen un software en el cual se maneja que se manejan las ventas, se manejan los inventarios, se manejan las recepciones de pedidos. Entonces, no es que nosotros vamos a conocer todos los software porque son muchos, pero sí tener un manejo básico en cuanto al computador,
porque después cuando nos estén explicando ese software para nosotros sea mucho más fácil. Igual tampoco es preocuparnos, no es preocuparnos porque no tengamos este manejo, porque cuando lleguemos a una farmacia, pues nos van a hacer una explicación de cómo se maneja el software, de qué debemos hacer. Entonces, también en esta partecita no es preocuparnos mucho, simplemente tenerlo en cuenta de que eso nos va a tocar, porque todas las farmacias manejan un software de información. Entonces, miren que hasta ahí vimos todas las habilidades blandas, las habilidades duras que tenemos que tener como auxiliares. Farmacología, legislación, informática, ¿cuáles se me están pasando? Las matemáticas y conocer el mercado chileno. Y ahora empezamos a ver lo que son las habilidades blandas. Entonces, habilidades blandas va enfocado en todo lo que es atención al cliente, que es el módulo que ustedes van a ver después cuando nosotros terminemos estos módulos, ustedes van a ver un módulo de atención al cliente. Entonces, en Chile, ¿se acuerdan que en el módulo pasado han aumentado mucho las farmacias desde la pandemia? Entonces, desde pandemia han aumentado mucho las farmacias. Por eso es súper importante esta parte de habilidades blandas. Porque si hay tantas farmacias, ¿usted cómo va a asegurar de que los clientes se vayan para su farmacia y no se vayan para otra? Realmente la parte de atención al usuario destaca mucho. Es como una parte muy importante en la decisión que tome un paciente de dónde va a ir a comprar sus medicamentos. Muchas veces, no sé si les ha pasado, independiente del mercado que sea, que nosotros podemos tener una tienda al lado de la casa, pero si siempre nos atienden mal, nosotros preferimos caminar de pronto una cuadrita más y ir a comprar en una tienda donde nos reciban mucho mejor, que sean más amables, más atentos. Entonces, esta parte de atención al cliente, si bien de pronto no es la más importante porque nosotros tenemos que saber de medicamentos y si no sabemos de medicamentos, aunque atendamos muy bien, el paciente igual va a desconfiar de nosotros, pero sí es muy importante y va a la par con conocer de farmacología. Entonces, en cuanto a las habilidades blandas, ¿qué debemos destacar? Vocación de asistencia y servicio. Entonces, que se demuestre y que demostremos que realmente nos gusta lo que estamos haciendo, que nos guste atender a las personas, porque miren que como auxiliares de farmacia, al menos hablando en la parte de atención de cara al cliente, pues nosotros vamos a estar todo el tiempo constante hablando con los pacientes. Sería muy diferente que ya de pronto se enfoquen solamente, digamos, estamos en recetario magistral, entonces estamos aislados, pero eso ya es como una parte muy pequeña de nuestra acción. Entonces la acción de los auxiliares, importante que tengan una vocación de servicio, porque lo que estamos haciendo es prestando un servicio a los pacientes, a la comunidad. Por lo tanto, hay que tener empatía y atención al cliente. Entonces, ser amables, lo van a ver ustedes después en el módulo, se dan cuenta que hay que tener empatía para el cliente, obviamente sin dejar de ser profesionales. Manejar información clara y asertiva con los profesionales con los que interactúa y con el cliente. Entonces, que esta interacción que tengamos, que a pesar de que sea muy empática, muy formal o muy amable, siempre sea teniendo nuestra parte de profesionales. Que la información que estemos entregando sea información que nosotros conozcamos. Y cuando no conozcamos, por eso siempre podemos pedir ayuda, siempre está el químico al lado o está algún compañero. Comunicación cercana, neutral y libre de prejuicios hacia el cliente. Es importante porque tenemos pacientes que están enfermos de diferentes características y la idea es que nosotros seamos libres de prejuicios o seamos neutral ante lo que estemos viendo, independiente del paciente que tengamos. No sé si a alguno les pasó, pero por ejemplo a mí en farmacia me pasó mucho cuando empezó lo de la pandemia, que en la pandemia la gente ya no quería ser neutral. Había gente independiente en farmacia o cualquier tienda que no querían atender a ciertas personas porque sabían que se habían contagiado o venían con la receta del hospital con prueba de COVID, entonces ya no los querían vender. Esto no es una acción que nosotros debemos tener. Nosotros debemos ser neutrales, debemos estar libres de prejuicio porque todo el tiempo vamos a tener pacientes que están enfermos. Confidencialidad y respeto.
Entonces eso es súper importante, ¿no? Ellos nos van a estar entregando una fórmula donde, si bien puede que no diga el diagnóstico, nosotros con ver el medicamento vamos a saber más o menos una idea de qué síntomas o qué diagnóstico tiene ese paciente. Entonces la idea es siempre que sea confidencial. Nosotros somos profesionales de la salud, entonces todo eso va entre el paciente y nosotros. Escucha activa en relación con los pacientes y clientes, identificando sus dudas y consultas para poder eventualmente derivarlos a un farmacéutico o recomendarles a un centro de salud. Entonces, siempre escuchar al paciente, saber qué es lo que quiere, para ver si nosotros le podemos recomendar algo o simplemente tenemos que darle la indicación de que vaya a otro sitio. Y una capacidad analítica de resolver problemas y tomar decisiones. Importante porque tenemos todo tipo de clientes, clientes que van a ser muy amables, otros que no, o también no simplemente es tomar decisión en cuanto al cliente, tomar decisión en cuanto a un medicamento, en cuanto a vender o no vender. Bueno, hasta acá lo que hemos visto, ¿alguna duda? Listo, continuemos. Entonces vamos a seguir justamente como con este tema y vemos cuáles son las características de un vendedor de medicamentos. Entonces, una de las actividades que más se lleva a cabo en la empresa es la venta de productos y servicios. Ya vimos que nuestro enfoque va en la dispensación. El medicamento y los insumos médicos constituyen igualmente productos, sin embargo, al ser bienes adquiridos para la recuperación de la salud o mejora de la calidad de vida, deben ser supervisados a nivel mundial por los servicios de salud de cada país. Entonces, no estamos entregando cualquier tipo de productos. Miren que dice que son productos que van enfocados a recuperar la salud o la calidad de vida. Para algunos medicamentos, la supervisión debe ser mayor que otras. Entonces, por eso tenemos todo tipo de venta de medicamentos. Miren que por eso hacemos tanto énfasis en los psicotrópicos y estupefacientes, porque son medicamentos que requieren unas condiciones de venta diferentes y una supervisión más grande. ¿Por qué requieren estos medicamentos o en general todos los medicamentos diferentes tipos de supervisión? Y es porque acuérdense que ningún medicamento es totalmente inocuo. Todos ellos nos pueden generar unos efectos adversos o efectos que no son deseados a la salud, que el paciente no esperaba, que no era lo que él quería obtener con el medicamento. Entonces nosotros como vendedores, nosotros le estamos entregando un medicamento al paciente, tenemos que tener entonces la ética profesional de ver cómo tratamos eso, de informarle a nuestro paciente qué es lo que le estamos entregando y qué es lo que él está adquiriendo y se va a tomar. Entonces, el auxiliar de farmacia debe ser responsable con la información que transmite a los usuarios, ser realista con las propiedades y beneficios que ofrece un medicamento y debe ser honesto en la información que entrega respecto a los cuidados y advertencias. Debe tener claridad en los posibles efectos adversos asociados a la utilización de medicamentos y responder con veracidad las diferentes consultas que realice el paciente. Miren que nos decía algo muy importante y es ser honestos. No sé si muchas veces les ha pasado que nos venden medicamentos para adelgazar y que nos dicen, no, esto es súper efectivo, súper bueno. Entonces hay que ser honestos en los medicamentos que estamos vendiendo. No es vender por vender ni vender por ganar de pronto una meta o por lograr tener como una entrada en la farmacia, sino ser honestos. Entregarle al paciente de las características de lo que le estamos vendiendo, cuáles serían esas reacciones adversas que podría tener. Entonces, y darle toda la información que nosotros tengamos. Puede haber información que nosotros no tengamos y eso está bien, pero sí entregar toda la información que nosotros disponemos. La seguridad del paciente y el uso racional de los medicamentos, entonces son los dos conceptos que deben regir nuestro ejercicio profesional. Seguridad del paciente, entonces saber que ese medicamento que le entregamos es seguro. ¿Cómo sabemos que es seguro? Porque es un medicamento que tiene el registro ISP, es un medicamento que no está vencido, que nosotros conservamos con las condiciones de almacenamiento adecuadas. Eso por una parte. Y por otra parte,
saber qué tipo de medicamentos. No sé, si el medicamento no es para niños, pues no lo vamos a vender a niños porque eso va a afectar su seguridad. Y el uso racional. Desde la primer clase vimos este concepto que era uso racional. ¿Qué se refiere a uso racional? No sé si se acuerdan. Que el paciente tenga el medicamento correcto, en la dosis correcta, por el tiempo correcto y que aparte de eso sea en el menor costo posible. Entonces, asegurarnos de que todo eso se cumpla en el tratamiento que nosotros le estamos entregando al paciente. Debe ser también, idealmente, en el menor costo posible. Entonces, esos dos conceptos importantes en nuestro ejercicio es como si fuera la ética profesional. El auxiliar de farmacia, entonces, deberá enfocarse o enmarcarse en todo momento en la legislación farmacéutica chilena que esté vigente. Miren que en esa legislación farmacéutica van muchos conceptos, y van conceptos desde la venta de medicamentos, desde el área de farmacia, de las condiciones que tenemos que tener. Aquí vamos a hablar de algunas características y acciones que debemos tener entonces como auxiliares. Manifestarse atento y bien educado. Entonces van que en esas habilidades blandas que debemos tener. Mantener buena apariencia personal. Entonces el auxiliar de farmacia, miren que es el primer contacto de atención en la empresa, porque cuando el paciente entra, ¿con quién es la primera persona con la que va a hablar? Lo más seguro es que sea con el auxiliar. Bueno, puede pasar por el guardia en caso de que tengan, pero la primera persona en la que él le va a manifestar qué es lo que necesita es el auxiliar. Entonces, por eso debe ser demostrar una buena apariencia personal, porque eso también hace que la persona quiera volver. Interesarse por la satisfacción de las demandas del cliente. Entonces, estar muy atentos a qué es lo que quiere y realmente entregarle eso que quiere y no simplemente como que darle algo con el que el paciente no se vaya a gusto. Fomentar en los usuarios hábitos de vida saludables para mantener y mejorar su salud y evitar las enfermedades. Apoyar psicológicamente a los usuarios manteniendo discreción, un trato cortés y de respeto. Miren que va enfocado en eso que vimos anteriormente, de que debemos tener como esa ética profesional y que todo debe ser confidencial. Debemos ser neutrales, debemos tener respeto con ese paciente. Entonces, nuestra atención va solamente con el paciente, es entre el paciente y nosotros. No emitir conceptos personales o juzgar alguna condición o padecimiento del paciente. Intervenir con prudencia y seguridad respetando las instrucciones de trabajo recibidas. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. Entonces, mire, resolver problemas y tomar decisiones desde que ustedes se sientan seguros de hacerlo. Cuando uno no se siente seguro de tomar una decisión o de cómo resolver ese problema, siempre se debe buscar apoyo. Porque acuérdense que debemos estar seguros, debemos que asegurar al paciente. Entonces, si no estamos seguros, buscar siempre ayuda. Saludar al cliente con calidez, no necesariamente se debe esperar a que sea el cliente quien salude primero. Ser amable y empático, escuchar al cliente, ser paciente, resolver sus dudas y tratarle de darle siempre la solución a las necesidades. Acordémonos en esta parte, es súper importante porque es que nosotros debemos pensar que siempre la persona que nos llega a comprar un medicamento es una persona que está enferma. Entonces, es una persona que de por sí ya se siente mal, es una persona que no viene con el mejor ánimo, puede ser una persona con un problema psiquiátrico, una persona que tiene un familiar enfermo. Entonces, obviamente no dejarnos tratar mal, pero sí tratar de ser muy amables y empáticos a pesar de cómo esté el paciente. Conocer los productos de la farmacia. Es importante que conozcamos todos los productos que tenemos en la farmacia porque de esto depende de que nosotros demos una buena asesoría. Y no solo de dar una buena asesoría, sino que si nos llegan pidiendo algo, nosotros podamos satisfacer esas necesidades del cliente.
porque si nosotros no sabemos qué tenemos, ¿cómo vamos a saber qué venderle? En caso, por ejemplo, de un medicamento de venta libre, si no tenemos, no sabemos qué es lo que tenemos en farmacia, no sabemos qué vamos a escoger. Entonces, importante lo que yo les decía antes, cuando llegamos nuevos a la farmacia, pues empezar a mirar los medicamentos que tienen, los que ya conocemos y los que no conocemos, empezar a buscarlos, preguntar. Cuando ya llevamos un tiempecito y vemos que en el pedido llegó algo nuevo, algo que no conocemos, pues empezar a investigar para qué sirve. Mantener el orden en la farmacia. Entonces, cuidar la imagen de la farmacia es vital para generar un ambiente que transmita seriedad, salubridad y dar confianza al consumidor. Lo que hablábamos antes, si el paciente se siente seguro, se siente que lo asesoraron bien, siente que la farmacia es bonita, se siente a gusto, pues ese paciente va a volver. Pero si nosotros no estamos transmitiendo nada de esto, es un paciente que no va a volver y vamos a empezar a perder ventas. Pérdida de ventas, ¿qué significa después? Que la farmacia de pronto vaya a cerrar y nos quedemos sin trabajo. Aquí viene algo muy importante y es sugerir productos complementarios. Para nosotros sugerir productos, ¿saben qué es productos complementarios? Listo, productos complementarios es esos productos que nosotros le... Eso, Perdón, ¿alguien iba a decir algo? sí, o sea, los complementarios sería algo como que cuando la persona va y compra algo para la garganta, no sé, como un ejemplo, un jarabe Tulox, Ujú. y recomendarle los caramelos esos de propóleo, pues, como para Exacto, mantenerla, sí, súper eso sí. bien. Entonces, ese complemento, así como lo dices, complementario, es cuando el paciente va a comprar algo y él no va por ese producto, pero nosotros vemos que le sirve para lo que lleva. Entonces, si va por un antigripal o por un jarabe para la tos, le podemos dar los caramelos, le podemos ofrecer el spray de propóleo, las pastillas masticables. Entonces, siempre ver que a ese producto que el paciente necesita, al que él realmente fue, cuál le podemos complementar que también le sirva. Si nos llegan con un producto que viene ya en receta, pues nosotros no podemos cambiarle nada. Pero acuérdense muy bien, si vienen por la torvastatina, nosotros sabemos que la torvastatina es para el colesterol. ¿Qué podríamos hacer? Sugerirle un omega 3. Acuérdense que el omega 3 les ayuda a disminuir. Entonces, esos productos complementarios es todo eso que nosotros podemos anexarle al paciente. Para vender productos complementarios que necesitamos conocer lo que hay en farmacia, porque si no lo conocemos es muy difícil saber qué le vamos a sugerir. Bueno, esta parte de habilidades blandas, despedir cordialmente al cliente, comunicación no verbal. Entonces, la comunicación no verbal va en no tener gestos, como en no tener gestos feos, que de pronto llegue el paciente y miramos a la compañera haciéndole mala cara. Entonces, esto es comunicaciones, cosas que no le estamos diciendo al paciente, pero que también transmitimos con todas nuestras acciones. No quedarnos sentados cuando llega a comprar y de pronto no mirarlo a la cara y estar viendo el celular, sino siempre es saber, hacerle saber que estamos dispuestos para él a pesar de que no estemos hablando. Entonces, sonreír. Aquí dice entregar información precisa, ya hemos hablado de eso, entonces saber qué información le vamos a dar, información de la que estemos seguros, información que él necesita. Seguridad en el traspaso de la información. Entonces, demostrar que esa información que le estamos dando, nosotros estamos seguros de ese conocimiento que tenemos. Y por eso yo les digo que es tan importante que cuando no estemos seguros de algo, siempre preguntar. El químico siempre está atento para las consultas que nosotros tengamos. Si ninguno de los dos sabe por qué puede pasar, pues se busca. Pero que cuando nosotros le transmitamos eso a un paciente que no tiene ni idea del medicamento ni de la enfermedad, estemos seguros de lo que le estemos diciendo. Facilidad de expresión oral, entonces saber también cómo le estamos diciendo eso al paciente, que no nos enredemos y que él quede más enredado de lo que está, de lo que venía, que quede más confundido. Energía y entusiasmo,
Paciencia, la paciencia es súper importante porque sabemos, ya les dije, tenemos personas que vienen enfermas, entonces personas que no siempre vienen en las mejores condiciones. Y paciencia hace parte como de esa parte de atención al cliente que nos van a enseñar y es a pesar pues como de lo que esté pasando, nosotros atender al paciente de forma muy adecuada. Obviamente siempre teniendo unos límites porque tampoco podemos dejar que nos irrespeten, pero sí tener como una paciencia con el paciente. Perseverancia, la perseverancia y la paciencia en algunos casos o en muchos casos van asociadas. Por ejemplo, cuando estamos tratando de que el paciente nos compre ese dermocosmético, ese protector solar, que él no lo traía por receta, entonces viene a saber cuál es el que le recomendamos. Entonces, perseverancia en insistir, en demostrarle por qué necesita ese producto o por qué lo debe comprar, y ahí va enfocado en la paciencia que tengamos para seguirle insistiendo. Persuasión, entonces miren que también es esa parte en persuasión, en saber cómo vamos a convencer al cliente para que se concrete la venta. Estas partecitas, estos 3 temas los van a ver en el módulo de atención al cliente. Bueno, y hasta ahí cuéntenme qué pregunta tienen. Yo tengo una duda con el fraccionamiento. Dime. Mire, por ejemplo, voy a poner un ejemplo nomás. Me dan paracetamol de 500, pero tengo que tomarme un cuarto. No existe el paracetamol de 125, por ejemplo. Entonces yo compro el paracetamol de 500 y le pido a la farmacia, ¿me lo pueden dividir en 4 partes? ¿Así No, es? no es así. Ese fraccionamiento lo tendríamos que hacer nosotros en casa. ¿Qué se refiere a esta parte de fraccionamiento? Deben un segundito. Esta parte de fraccionamiento habla de, por ejemplo, el médico te manda paracetamol de 500 miligramos por 3 días. ¿Y por cuánto viene la cajita de paracetamol? Por 10. Entonces nosotros podemos llegar a la farmacia y decir que solamente queremos que nos vendan 3. Pero para que la farmacia nos venda solo 3, la farmacia tiene que estar habilitada para tener unas condiciones de fraccionamiento. No es que cualquier farmacia llegue, te corte 3 tableticas y te los entregue. La farmacia debe tener un área especial para que te corten los 3 pastillitas, te los metan en un empaque donde el empaque venga con toda la misma lectura que traía el blister. Porque acuérdense que vimos el módulo pasado, el blister trae la información del lote y la fecha de vencimiento. Si nosotros lo cortamos, eso se pierde. Entonces, por esa razón, en farmacia uno no puede llegar y cortar los blisters y entregarle 3 tabletas, porque el paciente va a perder toda la información del medicamento. Entonces, las farmacias que tienen fraccionamiento, porque no todas, o sea, todas lo deben tener, pero no todas lo hacen. Las que no tienen en su farmacia cómo hacerlo, tienen que contratar otra empresa. Y esa otra empresa, ¿qué es lo que hace? Corta las tableticas, las pone en un empaque donde viene el lote, la fecha de vencimiento y la indicación del medicamento. Entonces, en Chile no nos funciona tanto el fraccionamiento, porque si la farmacia no lo tiene, ¿qué tenemos que hacer nosotros para esas 3 tabletas de paracetamol? Esperar a que esa farmacia lo mande a donde tiene el convenio lo elaboren y se la vuelvan a enviar a ella y luego no la entreguen. Entonces eso podría demorar 2, 3 días, 5 días si es en una región. Entonces fraccionamiento no se refiere a que nosotros le pidamos media tableta o 3 tabletas, sino en la cantidad que necesitemos. ¿Eso para qué se utiliza? Es como para disminuir costos, porque usted para qué va a comprar 10 tabletas si solo necesita 3. ¿Sí me hice entender? Sí, ahora entendí. Yo pensaba que era partir la pastilla, una cosa así. No, en esa partecita no. ¿Por qué no se hace? Bueno, acordémonos que hay tabletas que no se pueden partir. Las tabletas que vienen con recubrimiento, por ejemplo, lo que vimos la vez pasada de recubrimiento de liberación, las tabletas de recubrimiento, esas tabletas no se pueden partir, porque si las partimos, entonces nos va a quedar espacio de la tableta
que no tiene recubrimiento y no va a cumplir su función. ¿Cuáles sí podemos partir? Las tabletas que traen ranuras. Y hay algunas recubiertas con ranuritas, pero es muy poco. Por lo general son los comprimidos sencillos los que tienen ranurita. ¿Cómo nosotros identificamos que se pueden partir? Porque en la cajita siempre viene un dibujito de una tabletica con una rayita. ¿Lo han visto? Sí, sí lo he visto. Exacto. Entonces, esas tabletas nosotros podemos partir. Si no vienen así, no las deberíamos partir. O si no, venden en farmacia un partidor de pastillas, que lo que nos hace es partirnos la tableta de forma más adecuada. La idea es que uno no parta las pastillas porque tú no estás asegurando que la estás partiendo en partes iguales. Entonces no le puedes asegurar al paciente que él se está tomando la cantidad que necesita. Otra cosa que se puede hacer, con mucho gusto, otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, ahí en ese caso de que le mandaron el paracetamol de 125 y no existe, se puede llevar en jarabe, porque en jarabe nosotros podemos calcular cuántos mililitros tomar para asegurar eso, o en gotitas, o supongamos el caso pues que no hay forma de hacerlo, que el doctor le mande un preparado magistral, porque en los preparados magistrales sí te elaboran el medicamento en la concentración que la necesitas. Listo. Pero fraccionamiento se refiere a la cantidad, como a fraccionar la caja. La caja viene por 30 y solo necesitamos 15, nos dan 15. Entendí ahora. Gracias. Listo. ¿Alguna otra preguntita? Si no tienen preguntitas, hasta aquí terminamos el tema, porque condición de venta de medicamentos lo vamos a ver en la siguiente. Listo, entonces terminamos muy temprano hoy, hasta esa parte sería todo lo de este módulo. Acuérdense que tenemos desde hoy a las 21:30 todos los... Ay, voy a pasar asistencia para que no se me vayan. Tenemos todos los módulos abiertos. ¿Alguien tiene dudas de qué módulos tiene que repetir? Yo hice prueba hoy, la que me apareció ahí. O sea, no dimos más, ¿no? No, hasta hoy a las 21:30 está la 4, que es la última del módulo, pero hoy a las 21:30 se habilitan las 4 de este módulo pasado, para las personas que no las pudieron dar. Espérame, está escuchando. Activo de asistencia. Bueno, espérenme, yo paso la asistencia y si alguien tiene dudas de los exámenes, los revisamos. Dime. El martes, entonces, hacemos clase y tenemos examen. Sí, señora, el martes hacemos clase y tenemos examen. Ah, y avisarles que del 20 de diciembre al 3 de enero vacaciones. Exacto. Por si acaso. Sí, del 20 al 6 de enero vacaciones. Profe, una consulta. Las Señora. pruebas se habilitan solo para los que no rindieron las pruebas. Sí, No es como señora. una nueva oportunidad. No, Ok. solo para los que no alcanzaron a darlos la primera ocasión. ¿Están escuchando? Denme un segundito, ya les voy a tomar la asistencia. Diciembre. Listo. Camila Contador. Karina Cortés. Presente. Gracias. Gabriele Dumont. Presente. Gracias. Erlines Escorché. Claudia Hernández. Presente. Gracias. Rosa Irarrázaval.
Rosaner Leighton. Presente, profesora. Gracias. Danis López. Cindy Mamani. Presente. Gracias. María Merino. Gloria Millar. Víctor. Víctor ya se fue, no estaba acá. No, aquí estoy, presente. Listo, gracias. Daniela Paz. Claudia Rivera. Presente, profesora. Gracias. Aida Rojas. Ricardo Real. Macarena Tapia. Alexandra Velázquez. Y Yelixa Presente, Guay. profesora. Alexandra. Presente. Listo, gracias. Y Yelitza. Presente, profe. Listo, gracias, perfecto. ¿Yo? Sí, sí, señora. Ya. Les voy a decir de pronto quiénes tienen pendiente pruebas de las que se activan hoy. Denme un segundito. ¿Alguien tiene dudas para empezar a revisarles? Nadie tiene dudas. Listo, chicos, entonces eso sería todo. Les monto la clase ahorita en media horita, en una horita más o menos. Buen fin de semana. Chao. Chao, feliz fin de semana, descansen. Chao, profe. Chao, profe, gracias.